hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí para poder llevar la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para cada uno de ustedes, esperando que sea de bendición y de ánimo, de fortaleza a sus vidas. Esa es la oración que tenemos cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Este día vamos a ver la enseñanza que Dios nos dio para poderla transmitir, y si quieren ponerle algún título, el que le puse fue ¿en quién o en qué confías tú? Todos hemos pasado en estos meses distintas pruebas, distintas necesidades, problemas, tanto económicos como materiales, hasta sentimentales en algún momento dado, pero creo que son pruebas que Dios pone en nosotros, y lo importante de ahí es que podamos recurrir a Dios, pero a veces no sucede así. Lo primero que pasa en nuestras mentes es que buscamos apoyarnos en otras personas, buscando nosotros mismos la solución a ello, buscando cómo remediar, cómo solucionar las cosas, en vez de buscar a Dios. E incluso nosotros mismos usamos nuestras propias habilidades, nuestros propios dones, nuestros propios talentos para poder solucionar las cosas. Como hombres, principalmente, reitero un poquito esta parte, como hombres somos muy dados a ser autónomos, es decir, no recurrimos a nadie más, no recurrimos ni aún a personas familiares o amigos, porque creemos que nosotros podemos dar la solución a los problemas, pero no es así. Y de verdad que yo les aconsejo, yo les reitero que podemos confiar en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No es fácil porque no lo vemos, no lo sentimos físicamente, no lo podemos palpar, pero creo que podemos hacerlo. Y me gustaría que viéramos en nuestras Biblias el pasaje de Jeremías, capítulo 17, versículo del 5 al 8, donde ahí nos habla un poquito de lo que tenemos que hacer para poder confiar en Dios, y cuando no lo hacemos también hay unas consecuencias. Dice su palabra en Jeremías 17, 5 al 8, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sedecales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará, ni dejará dar fruto. Hermanos, estos versículos de verdad que nos tienen que hacer meditar en esa confianza hacia Dios, y no lo contrario. Desconfiar en Dios es recurrir a la gente, es recurrir a nuestros métodos, recurrir a nuestras maneras. Eso es una desconfianza hacia Dios. Y por el contrario, tenemos que confiar mucho en Él. En los versículos 5 y 6 menciona algunas consecuencias de no confiar en Dios. Algunas de las consecuencias son maldición en nuestras vidas. Como dice al principio, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Ahí estamos trayendo maldición a nuestras vidas. Otra consecuencia es que dice que seremos como la retama en el desierto. La retama es un arbusto que se encuentra en las zonas desérticas, como dice este versículo, y obviamente eso ocasiona que nuestra vida sea sin fruto, sea una vida raquítica, y terminemos viviendo en una tierra despoblada, en una tierra deshabitada, y por lo tanto habrá soledad en nuestras vidas. Y yo creo que no queremos eso. Yo creo que queremos que lo contrario de todo eso, que haya vida, que haya alegría en nuestras vidas. Y otra parte ahí, más adelante dice en el versículo
7, dice, y nuestro corazón se apartará de Dios. Eso es algo preocupante. Cuando nuestro corazón ya está lejos de Dios, es algo que nos debe de preocupar. ¿Por qué? Porque estamos viendo o estamos poniendo nuestras cosas en lo demás, en la gente, en lo material, en lo económico, en las circunstancias, y eso no es nada bueno. Lo que va a ocasionar al final de cuentas es que nos vayamos apartando del Señor, que nos vayamos apartando de Él, y nuestro corazón se vaya alejando poco a poco, hasta de plano enfriarnos y depender totalmente de las cosas que nuestros ojos ven, ¿no? Y por el contrario, hay un versículo en Hebreos 11:6 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La confianza involucra a nuestro corazón. Es ahí por eso que les decíamos hace un momentito que lo más preocupante es que nuestro corazón se aparte de Dios. Al poder confiar en Dios está involucrado nuestro corazón. Así que confiar es darle nuestro corazón a qué o en lo que confiamos. Y aquí en este caso debemos darle nuestro corazón a Dios para que podamos confiar en Él y podamos vivir este versículo. Y eso nos va a dar la capacidad de poder acercarnos a Dios, porque es necesario nuestra fe. Es necesario tener fe para poder acercarnos a Él. Reitero ese versículo, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, tengamos cuidado en esto. De verdad es de preocuparse cuando nuestro corazón comienza a alejarse de Dios, comienza a desconfiar. Y insisto, el desconfiar es recurrir a otras cosas antes que a Dios mismo. Y por el contrario, a partir del versículo 7 y el 8 nos habla de algunas bendiciones o de las bendiciones que podemos tener al confiar en Dios. Tendremos una vida de bendiciones, no necesariamente en lo material o en lo económico. Esto viene por añadidura y lo podemos ver en Mateo 6:33 en la parte B, donde dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, hermanos, de verdad, esforcémonos por buscar de Dios, por que pongamos nuestra confianza en Él. Y dice en el versículo 8, seremos como árboles plantados junto a las corrientes, junto a las aguas. Eso significa, hermanos, que un árbol plantado junto a las aguas es un árbol con vida, es un árbol que va creciendo, es un árbol que su fruto o su hoja siempre está verde, hermanos. Voy a leer esa parte, ese versículo 8, donde dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hermanos, confiar en Dios es eso, es estar plantados junto a corrientes de agua, y esas corrientes de agua que es el Señor Jesús, que es Dios mismo, nos va a dar esa viveza, nos va a dar esa vida, nos va a dar esa frescura. Nuestra hoja, como dice aquí, viendo esta analogía, estará verde, estaremos alegres, estaremos con vida, hermanos. Y eso es una gran bendición, porque ¿cuántos de nosotros o cuántos en algún momento dado por las circunstancias en nuestro rostro se refleja esa tristeza, esa amargura a veces, o esa tristeza, o estamos con odio, o estamos con rencores, y eso no es bueno, hermanos. Necesitamos estar junto a Dios, necesitamos confiar en Dios, no importa la necesidad, no importa la circunstancia que estemos pasando. Dios aquí nos dice que estando junto a Él y confiando en Él, seremos como esos árboles plantados junto a aguas, que su hoja no cae,
que siempre está verde, y cuando venga esa temporada de calor, esa temporada de sequía, no nos pegará esa situación, llámese un problema, llámese una necesidad. Hermanos, de verdad es algo que en estos días nosotros aquí en casa, yo en lo personal, hemos estado viviendo, hemos estado pasando, y que esta palabra que Dios ha traído es porque la hemos vivido, hemos sabido de varios hermanos que se han enfermado en la iglesia. Yo fui uno de ellos. Fue una situación un poquito complicada, un poquito curiosa y rara a la vez, porque tuve pura calentura, y fue una semana en lo que ni el paracetamol, ya había ido al médico, ya me habían dado medicamento, y ni el paracetamol ni nada me quitaba esa calentura. Afortunadamente le damos gracias a Dios que mi familia, al avisarle que estábamos enfermos, hubo un familiar que Dios lo utilizó, gracias a Dios por su vida, que me habló y me dio un medicamento, una receta, y a través de eso Dios nos levantó, Dios nos restauró, Dios nos fortaleció. Pero en ese lapso de tiempo fue una semana en la que no se quitaba esa calentura. Después de esa semana ya mi familiar me receta ese medicamento, lo empezamos a tomar, oramos, lo pusimos en las manos de Dios, y de verdad que de inmediato se cortó la calentura, pero obviamente dejó sus estragos y fue una debilidad que dice mi papá, andaba yo todo malvavisco, ¿no? todo sin fuerza, sin ganas, y me paraba y me desguanzaba todito. Subía las escaleras de casa y a medio ir de esas escaleras, pues yo ya me había cansado. Al final, pues obviamente fue un mes donde no trabajé, donde no estuvimos recibiendo ingresos. Muchos saben que trabajamos por nuestra cuenta. Clientes nos cancelaron proyectos, clientes nos cancelaron servicios, pero de verdad que yo le doy gracias a Dios, porque en esta etapa yo aprendí a depender de Él. Yo aprendí a que sin Dios no somos nada. Y fue un mes donde de verdad que Dios me hizo confiar en Él. Tan así que hubo gente que me brindó su ayuda, mis papás, mis hermanos, y me decían: hijo, ¿qué te llevo? Hermano, ¿qué te llevo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas esto otro? Y de verdad que sí, en mi mente pasó, como decíamos al principio, lo primero que pasa en nuestras mentes al ver que se van acabando las cosas, al ver que va haciendo falta otra cosa en despensa, en mandado, en pagar servicios, lo primero que pasa en nuestras mentes es: voy con mi papá, le voy a pedir a mi papá que me preste, le voy a pedir a mi hermano. Eso pasó en mi mente, hermanos, pero Dios fue grande y Dios fue misericordioso, y Él me dijo: confía en mí, confía en mí, yo me recargo, tú no te preocupes, tú confía en mí. Y estos versículos que hoy el Señor ha puesto en mi corazón es eso, hermanos. Confiar en Él, porque Dios a su tiempo da la respuesta. Pasó ese tiempo, una semana en lo que yo me reponía de esa debilidad, porque la calentura dejó debilidad, mucha debilidad en mi cuerpo. Una semana en lo que me fortalecía, otra semana en lo que retomaba algunas cosas de trabajo. Y fue un mes prácticamente en el que no trabajamos, pero Dios fue bueno. Dios mantuvo 2 clientes que nos estuvieron dando esa iguala mensual, mes con mes. No había un día específico, no había un día exacto donde dijera: el día 13 me deposita, el día tal me deposita. Pero platicando con mi esposa y mis hijas, veíamos que se iban agotando las cosas, pero Dios a su tiempo nos respondía. Dios a su tiempo, mediante estos clientes, una alerta en mi teléfono, en mi correo, llegaba el aviso de un pago. Y cuando ya se estaban acabando las cosas, caían esos pagos. Y le doy gracias a Dios por la vida de estos clientes, porque Dios los utilizó. Dios los utilizó. Y es lo que Dios nos mostró en ese momento.
confía en mí. Él nos decía, confía en mí, confía en mí. Y es lo que hoy les dice el Señor a ustedes, hermanos, confíen en Él. No importa la situación que estemos pasando, no importa el momento que estemos pasando, el problema, la necesidad, la circunstancia, no importa, hermanos. Dios nos dice, Dios te dice, confía en mí, confía en mí. En Mateo, como vemos, dice que todas las demás cosas serán por añadidura, pero tenemos que aprender a depender de Él y tenemos que aprender primeramente a mirarlo a Él. No tenemos que mirar, a lo mejor fue un ejemplo, en mi caso fue un ejemplo muy sencillo, muy básico. Algunos tenemos necesidades más fuertes, otros no tantos, pero cada uno tiene una necesidad en la que Dios tiene el control de ella y Dios nos dice, confía en mí. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y para eso hay dos cosas, y hemos sido muy reiterativos en los mensajes anteriores también. Ahí nos dice que tenemos que tener un hábito. Y en nuestro caso, en mi caso, en lo personal, aquí en casa, ese hábito ha sido el estar orando, el estar buscando de Dios, el estar conociéndolo. No podemos confiar en alguien, hermanos, si no lo conocemos. Y por eso hace un ratito veíamos que si no conocemos o no vemos a Dios, es muy difícil confiar en Él. ¿Por qué? Porque es algo que no vemos, no tocamos, no palpamos. Y para poder conocerlo a Él, tenemos que formar un hábito en nuestras vidas. Dos hábitos muy importantes. Son tres hábitos, que uno es el ayuno, pero hoy me voy a enfocar principalmente a lo que es la oración y lo que es la lectura de su palabra. Uno de esos hábitos es el orar, y vemos en Salmos 145, versículos 18 y 19. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Hermanos, Dios aquí nos dice que cuando oramos, cuando lo buscamos, la manera o el orar es buscarla a Él, acercarnos a Él, abrir nuestro corazón a Dios, derramar nuestro corazón a Él, decirle nuestras necesidades, decirle nuestros problemas, decirle todo lo que está pasando en nuestro corazón, derramar nuestro corazón a Él. Dice su palabra que Dios no desecha y no desprecia un corazón contrito y humillado. Y el orar es un voto de confianza a Dios y es una actitud de dependencia a Él. Hermanos, oremos a Él, busquémoslo a Él. Esa es la manera en la que Él, aunque Él ya sabe de lo que necesitamos antes de pedírselo, pero Él se agrada que le busquemos, Él se agrada que le busquemos mediante la oración. Y el otro hábito que tenemos que formar es el de leer su palabra. Y a mí este versículo, cuando estábamos en esa situación y orábamos, y yo así que dentro de mis lagunas por la calentura y que tenía ahí, agarraba de repente el celular y me ponía, y digo de repente porque era lo que tenía ahí a la mano, y me ponía a leer su palabra. Y hubo un versículo que el Señor me dio y me dice, escudriñad las Escrituras. Está en Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y esto es lo importante, hermanos. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, leamos la Biblia, leamos la palabra de Dios. No podemos confiar en alguien en quien no conocemos. Leyendo la palabra de Dios, podemos conocer a Dios. Y Él mismo lo dice. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto, hermanos, es lo que da testimonio de Dios. Esto es lo que da testimonio de Él. Esto es lo que nos va a hacerlo conocer a Él. Es lo que nos va a decir quién es Él, cómo es Él, qué puede hacer Él. Esto, hermanos, tenemos que leerla. Tenemos que leerla. Y Salmo 1 y 2
dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, al final, conforme vamos leyendo, conforme vamos orando, esto al final va a ser una delicia, una lectura que va a deleitarnos, una lectura que nos va a hacer meditar. Yo veo a mis hijas les gusta mucho la lectura, no que a mí no, pero ahora que por el trabajo estamos más ocupados en leer manuales, en leer cosas así técnicas, pero yo luego veo a mis hijas y se devoran los libros, junto con mi esposa se devoran libros que luego ellas consiguen, les prestan, y veo cómo para ellas es un deleite y terminan de leer el libro y empiezan a comentarlo. Y creo que a muchos de ustedes que les gusta la lectura podrán coincidir en esto conmigo. Pero leer la palabra de Dios no solamente va a ser un deleite, nos va a dar vida. La lectura de la palabra nos da vida. Y vamos a ver cumplida esa promesa que dice que seremos como árboles plantados junto a las aguas. Hermanos, de verdad, es un deleite, no es fácil. Y vuelvo a reiterar un poquito, varones, sobre todo ustedes como hombres, decía hace un momento que muchas veces somos autosuficientes o nos creemos autosuficientes. Creo que esa es la palabra correcta, nos creemos autosuficientes. Y nuestra naturaleza es buscar solución a las cosas. Y es difícil, porque nuestra naturaleza humana es así. Nuestra naturaleza de hombre es eso, el buscar, el ir y ver qué hacer, cómo soluciono, cosas de ese estilo. Pero ahora que conocemos de Dios y conforme vamos leyendo de la palabra, conforme la vamos escudriñando, conforme vamos orando, eso va cambiando, eso cambia. ¿Por qué? Porque ahora nos hacemos dependientes de Dios y eso nos hace confiar en Él. Hay un personaje en la Biblia que para mí es de admirar por esta situación precisamente, David. El rey David era un hombre de guerra, el rey David era un valiente y él salía con su ejército a pelear y a conquistar, pero a pesar de eso, él siempre, y hay varios versículos donde dice, él consultaba a Jehová. Él, a pesar de ser un guerrero, él, a pesar de ser un hombre valiente, él no decía, no, yo porque soy un hombre valiente voy a salir y voy a derrotar, ya derroté a tales, ahora voy a derrotar a estos otros. Y no, él no hacía eso. Él antes de salir o antes de hacer algo, él decía, y consultaba a Jehová. Él se acercaba a Dios, porque él aprendió a conocer a Dios, él aprendió a confiar en Dios. Y así como muchos de nosotros hemos hecho de pedir consejo de algún hermano, de algún familiar, para una situación X, David lo hacía consultando a Jehová. Hermanos, acerquémonos a Dios, consultemos a Él primero, antes que cualquier otra cosa. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, con la oración y con la lectura de la palabra, ir conociendo a nuestro Dios, ir conociendo a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que busquemos de Él consejo, para que busquemos de Él ayuda, busquemos de Él solución a nuestras cosas. Y tenemos un gran reto, hermanos. Tenemos un gran reto y ese reto es recurrir primero a Él. Recurrir primero a Él para que podamos hacer que nosotros menguemos nuestras formas, nuestra manera de pensar, nuestras maneras de actuar sean distintas. Y lo primero que hagamos es buscar a Dios. Y así vamos a poder descubrir muchas promesas. Hay muchas promesas en la Biblia, muchas promesas en las que podemos aferrarnos a ellas y declararlas nuestras, pero tenemos que conocerlo, tenemos que acercarnos a Él. Yo no puedo darle a alguien algo si yo no lo conozco, o como padres o como familiares si no lo merece.
Dios nos pide muchas cosas y entre ellas es el acercarnos a Él. Hay un versículo que es Mateo 14:30, donde dice, cuando va caminando Jesús por el agua, encima del agua, y hay una tormenta y sus discípulos están en la barca y ven caminando a Jesús ahí sobre el mar, sobre el agua, y Pedro le pide que le permita ir con él, hacer lo mismo que Jesús le dice, y Jesús le dice, ven. Llega un momento en que Pedro duda, y al dudar, lo primero que hace es, dice Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Él a quién recurrió? Él no recurrió a los demás discípulos que estaban en la barca. Él no recurrió ni a Juan, ni a ningún otro de sus discípulos. Él recurrió al Señor. Y así como Pedro acudió a Él y clamó a Él porque lo salvara, así tenemos que ser nosotros. Vuelvo a leerlo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ese debe de ser nuestro clamor en los momentos difíciles, que el Señor nos salve, que el Señor extienda su mano hacia nosotros. Y así como este versículo, hay muchos versículos que hay promesas donde cuando hay problemas, hay situaciones difíciles, Dios está ahí. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Hermanos, el Señor es nuestra torre, el Señor es nuestro refugio, Él nos levantará, no importa la situación que tengamos o que estemos pasando. En Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el vecino, en el familiar, en el dinero, no, ¿verdad? No dice eso. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, esta es una de las promesas, una de las tantas promesas que hay. Comparto estas promesas porque son las que el Señor nos dio aquí en casa, dio a mi vida, y creo que a la vida de ustedes va a ser de bendición. Hay tantas promesas, hermanos, que Dios tiene para nosotros, pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que aprender a confiar en Él. Y me gustaría terminar este mensaje diciéndoles que no importa, reitero, no importa el problema, la situación, qué tan complicada o no tan complicada estés viviendo, hermano, pero Dios es grande. Ese mes en el que estuve yo así enfermo, en mi habitación está la ventana y daba hacia la calle y veía las nubes. Veía las nubes y el Señor me dio este versículo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y eso fue lo que me dijo el Señor. Hermano, eso es lo que te dice el Señor hoy. Tu socorro viene de Jehová. No viene de una persona, no viene de algo material. Tu socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Aquí hay una acción y dice, alzaré mis ojos a los cielos. Yo tengo que accionar, yo tengo que hacer algo, y que es levantar mi mirada al Dios Altísimo, al gran yo soy,
al Dios fuerte, al Dios poderoso, porque de ahí es donde vendrá mi socorro. Quien hizo toda esta tierra, de ahí vendrá nuestro socorro. Y hermanos, para cerrar esta enseñanza, me gustaría terminar leyendo todo el Salmo 121. Y de verdad que espero que el Señor toque sus corazones y nos siga moviendo a buscar más de Él. En todo este tiempo, llevamos ya, creo que ya 9 meses fuera de la iglesia, donde no nos congregamos, pero estamos en casa. Se nos ha estado enseñando, se nos ha estado haciendo llegar la palabra semana con semana para poder seguir alimentándonos, pero depende de cada uno de ustedes, hermanos. Como les decía en este versículo, alzaré mis ojos, yo tengo que hacer algo, yo tengo que actuar. Y en todos estos meses, hermanos, de verdad que muchos hemos visto la mano de Dios, muchos hemos visto cómo Dios nos ha sanado, nos ha librado, nos ha sustentado, y como veíamos en algunas enseñanzas, tal vez no es tanto problema económico, porque gracias a Dios hemos tenido el sustento. Dice su palabra que Dios no corta su mano ni su brazo de nosotros, pero tenemos que seguir buscando de Dios, tenemos que seguir confiando en Él, más, cada día más. No es nada más de un día ni de 2, sino cada día más. En todo lo que hagamos es confiar en Dios, es confiar en Él. Y hermanos, vamos a leer el Salmo 121. Dice: Jehová es tu guardador, tiene como título: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hermanos, ese es el Dios en quien tenemos que confiar. Él es el Dios en quien tenemos que abrir nuestro corazón, en quien tenemos que abrirle aún nuestra mente y nuestros pensamientos para Él. A ese Dios que nos guarda, a ese Dios quien es nuestro socorro y nuestro pronto auxilio. Cuando no recurrimos a Él, retomando un poquito a David y a Josué, cuando ellos no acudían a Dios, cuando ellos no confiaban en Dios y actuaban por sus propias maneras, en esas batallas perdían, en esas batallas llegaban a su campamento derrotados. Hermanos, no regresemos a casa derrotados, no regresemos a nuestra iglesia derrotados. Confiemos en Dios y Él nos guardará nuestra salida, nuestra entrada, y seremos como ese versículo del principio de Jeremías 7, 5 y 8. Voy a leer el versículo 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermanos, confiemos en Dios para que demos fruto, para que seamos como esos árboles plantados, y alcemos nuestros ojos a los cielos, que es ahí donde vendrá nuestro socorro. Vamos a orar, hermanos, y espero que esta palabra sea de edificación, sea de fortaleza a sus vidas y a sus familias.
Amado Padre, antes que nada te doy gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos, amado Señor, dar esta palabra, Padre. Y yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que han de ver este mensaje, que tú los animes, que tú los alientes, Señor, que tú los visites, Padre, tú que eres omnipotente y omnipresente, Padre. Muéstrate a ellos, Señor, como dice tu palabra, que tu palabra da testimonio de ti, Señor. Que ellos aprendan, Señor, a leer tu palabra, que ellos se deleiten en tu palabra, que ellos puedan orar delante de ti, que ellos puedan abrir su corazón, que ellos puedan derramar su corazón delante de ti, Padre eterno, y que Dios, ellos puedan alzar sus ojos a los cielos, Señor, y ver que de ahí viene su socorro. Que las necesidades que estén pasando y que estén presentando en sus vidas, Señor, vengas a hacer ese socorro, ese pronto auxilio, Señor, esa torre fuerte, mi Dios. Que ellos aprendan, Señor, a clamar y a decir, Señor, sálvame, Padre, mencionándote a ti, Señor, nada más, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Te damos toda la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias, amado Dios. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y el Señor siga siendo con ustedes.